Hola, sean bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En esta ocasión veremos el tema de coordenadas curvilíneas ortogonales. Bien, pasemos a definirlas. Estas hacen referencia a puntos en el espacio determinados por el corte de tres superficies, tales que los vectores unitarios tangente a cada curva de la intersección de dos de ellos son ortogonales entre sí, como lo expresa en la siguiente gráfica. Bien, antes de pasar a la siguiente propiedad, definamos qué es un tensor métrico. Bien, esto en la geometría riemanniana, el tensor métrico es un tensor de rango 2 que se utiliza para definir conceptos métricos como distancia, ángulo y volumen en un espacio localmente euclidiano. Aquí nos dice que las coordenadas curvilíneas ortogonales poseen un tensor métrico expresado de forma diagonal. Bien, revisemos a las coordenadas cartesianas. Aquí cada punto espacial es determinado por la intersección de tres planos mutuamente ortogonales entre sí, y que adicionalmente los tres vectores unitarios i, j y k permanecerán siendo los mismos mediante una operación de traslación de ellos al punto en consideración. Ahora, ¿qué sucede en las coordenadas cilíndricas? Como se evidencia en la figura, la curva producto del corte entre el cilindro y el semiplano es una línea recta vertical, que determinará la coordenada z. La curva determinada por el corte del semiplano y el plano determinará una semirrecta que será ρ, y por el último corte entre el plano y el cilindro será una circunferencia que determinará θ. Bien, ahora que vimos estos conceptos teóricos, pasemos a ver un ejemplo con la aplicación de los mismos. Sea P un punto de coordenadas rectangulares x, y, z, cuyo vector de posición es el vector r, que es igual a x por el vector u sub x más y por el vector u sub y más z por el vector u sub z. Expresamos las coordenadas x, y, z en función a las variables, es decir, cada punto de coordenadas rectangulares las vamos a multiplicar en función a las variables u sub 1, u sub 2 y u sub 3, tal y como se muestra de este lado derecho. Bien, los vectores tangentes en P a las coordenadas u los encontramos con la parcial del vector r sobre la parcial de u sub 1, la parcial del vector r sobre la parcial de u sub 2 y la parcial del vector r sobre la parcial de u sub 3. Los vectores unitarios tangentes en P a las coordenadas u son las siguientes. Tenemos que son los vectores tangentes sobre su módulo, es decir, el vector u sub 1 es igual a la parcial del vector r sobre la parcial de u sub 1 sobre su módulo. El vector u sub 2 es igual a la parcial del vector r sobre la parcial de u sub 2 sobre su módulo. Y de igual forma pasa con el vector u sub 3, que es igual a la parcial del vector r sobre la parcial de u sub 3 sobre su módulo. Bien, ahora tenemos los factores de escala, los cuales son los siguientes. Tenemos que h sub 1 es igual al módulo de la parcial del vector r sobre la parcial de u sub 1. h2 es igual al módulo de la parcial del vector r sobre la parcial de u sub 2. Y h3 es igual al módulo de la parcial del vector r sobre la parcial de u sub 3. Tenemos el elemento de línea, el cual se obtiene al multiplicar el vector u sub 1 por h sub 1 por du sub 1 más el vector u sub 2 por h sub 2 por d por u sub 2 más el vector u sub 2 por h sub 2 por d por u sub 2. El elemento de superficie es igual a h sub 1 al cuadrado por d por u sub 1 al cuadrado más h sub 2 al cuadrado por d por u sub 2 al cuadrado más h sub 2 al cuadrado por d por u sub 2 al cuadrado. También tenemos el elemento de volumen, el cual es igual a la multiplicación de h sub 1 por h sub 2 por h sub 3 por d por u sub 1 por d por u sub 2 y d por u sub 3. El gradiente lo vamos a encontrar con la fórmula que se encuentra aquí. Tenemos también la divergencia, la cual la vamos a encontrar con 1 sobre h sub 1 por h sub 2 por h sub 3, que multiplica a todo lo que se encuentra dentro de los corchetes. Es decir, se multiplica por la parcial sobre la parcial de u sub 1 por h sub 2 por h sub 3 por a sub 1 más la parcial sobre la parcial de u sub 2 por h sub 3 por h sub 1 por a sub 2 más la parcial sobre la parcial de u sub 1 por h sub 1 por h sub 2 por a sub 3. También tenemos el rotacional, el cual lo vamos
a encontrar realizando la siguiente operación. Tenemos 1 sobre h sub 1 por h sub 2 por h sub 3 que multiplica a su vez a toda la matriz que se encuentra de su lado derecho. Y por último tenemos el laplaciano, el cual lo vamos a encontrar realizando la siguiente operación. Tenemos 1 sobre h sub 1 por h sub 2 por h sub 3 que multiplica a todo lo que se encuentra dentro del corchete. De esa forma es como hallamos el laplaciano. Y bueno, es así como podemos concluir nuestro tema de coordenadas curvilíneas. Con nuestras fórmulas podemos encontrar todas las soluciones posibles. Muchas gracias. ¡Hey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.